Hola amigos del cine de acción, bienvenidos a un día de rodaje con la Stunt Unit de New Element. En este caso, trabajando en el documental de Dani Várez, peleador de la UFC, y como director el genial Joaquín Castro. ¿Pero qué es una Stunt Unit? Es un grupo formado por el Stunt Coordinator y los Stuntmen, que son básicamente expertos en combate y reacciones, entre otras cosas. Y preguntaréis, ¿qué hace la Stunt Unit? Somos los encargados de que las escenas de acción sean perfectas. Y para ello tenemos un equipo de especialistas expertos en todo, literalmente en todo. Parte del trabajo del Stunt Coordinator es hablar con los directores y operadores de cámara, así como dar indicaciones a sus chicos tras las cámaras. Y si os gusta cómo explico estas cosas, darle like y suscribiros, compartir también para que llegue a más amantes del cine de acción. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en preparación de escenas e improvisación. Dada nuestra experiencia en combate, sabemos lo que queda bien y lo que no. Por supuesto, lo primero a tener en cuenta es la visión del director y hacerlo posible. En este caso teníamos también la experiencia de Dani Várez, peleador español de la UFC, que por cierto es bastante majo. A veces cuando actúas entre el humo y las luces no ves lo que haces. Por eso es importante que tu Stunt Coordinator te guíe en todo lo que tienes que hacer, ya que él lo verá desde cuadro. El equipo de Stuntmen no solo tiene que saber hacer reacciones y golpes, sino que también tiene que saber actuar en cámara. Pero ¿y si ocurre un accidente? Seguridad en el set. En New Element tenemos todo ensayado y preparado al milímetro, para que no haya sorpresas ni percances a lo largo de la grabación. No obstante, debido a nuestro entrenamiento, podemos improvisar con facilidad sin que pase absolutamente nada. Cada vez que se esté preparando una escena, veréis al Stunt Coordinator pensando en todas las posibilidades. Todas las posibilidades de que esa escena tan medida salga mal. Por ello, antes de la grabación, aseguramos la zona para que todo salga perfecto. Medimos bien la zona de grabación y estamos atentos a todo lo que el director nos diga. En este rodaje además teníamos dos Stunt Coordinator. Uno era yo. Adivinar quién es el otro, ponérmelo en los comentarios. Ensayamos todos los movimientos en las zonas asignadas y nos curamos en salud o costes. Ya que no tienes los espacios enormes que tienes al entrenar y, por ejemplo, en este rodaje tuvimos estructuras muy pesadas y con salientes de metal. De no medirse bien estas cosas, no solo podríamos romper material que es carísimo, sino que además nuestros stunts se podrían hacer mucho daño. Por ello es tan importante la labor del Stunt Coordinator que ayuda a que todo esto no pase. Y es que el Stunt Coordinator parece que está ahí parado y que no hace nada. Pero su cabeza va a 1000 por hora para saber exactamente qué quiere el director y el cámara. Estando así preparados para todo, tanto las acciones como los tipos de plano. Así conseguimos que todo sea perfecto y sorprender mucho a la gente. Así juntando un equipo de profesionales consigues que las escenas sean perfectas. Os invito a ver este documental cuando esté hecho y así disfrutar de los pedazos planos que sacaron los cámaras con nuestras acciones.
Y mientras un equipo está grabando, el otro ensaya. Porque aunque tengas todo ensayado en tu gimnasio, una vez que llegues al sitio tienes que probar el suelo, tienes que ver si hay suficiente luz, tienes que probar un montón de cosas, así que es mejor ensayar en el sitio. También entrenamos movimientos que puede que se usen o puede que no, pero mejor tenerlos. Y aunque veáis que estoy todo el rato en YouTube y hago vídeos a cámara y todo eso, en realidad no me gusta nada hablar a cámara. Por aquí estábamos viendo cómo me estaban haciendo una mini entrevista. Así que preparamos todas las escenas pensando en absolutamente todo. Desde los ángulos para captar bien las acciones hasta los tipos de lucha. En este caso, tipos de lucha vistos en la UFC. Solucionando con eficacia cualquier contratiempo que venga por delante. Siempre con humor y respeto. En nuestra Stun Unit hay una mezcla perfecta de stuntman y peleadores, capaces de realizar las acciones en forma de sparring, estando totalmente ready para la acción en todo momento. Por supuesto hay coreografías, pero los golpes en contacto son reales. Así que, ¿qué te parece? ¿Sabías de nuestra asistencia y conocías nuestro trabajo? En New Element tenemos clases, así que puedes entrenar con nosotros y acabar formando parte de nuestra Stun Unit. Envíanos un mail a newelementacademy@gmail.com. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo trabajamos, hayas aprendido algo nuevo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!